escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok. Entonces, dice, para que creas con una fe ciega, ¿verdad? ¿Dice eso? ¿Por qué no dice nada? ¿Sí lo leyeron? Para que creas con una fe ciega, no. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿verdad? Es una colección confiable de documentos históricos. Y, como decíamos, no son mitos, no son cuentos, son leyendas. No es la epopeya de Gilgamesh. ¿Alguna vez has escuchado de la epopeya de Gilgamesh, de los sumerios? Y relata un diluvio que sucedió en Mesopotamia, pero el barco es cuadrado, ¿verdad? Y la razón del diluvio es una pelea ahí entre los dioses de los sumerios, ¿verdad? Y cada uno de los datos en esa epopeya son una locura, ¿verdad? No tiene ningún sentido, además de que un barco cuadrado, o sea, no tiene ni proa ni popa, no se puede conducir, o sea. En cambio vemos en el relato bíblico que el barco es una embarcación como cualquier otra embarcación, y que incluso ya hasta existe una réplica, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, en el condado de Kentucky, ¿verdad? O sea, es un barco real, es una embarcación, ¿verdad? Que puede flotar y que tiene todas las características de cualquier embarcación. Así es que realmente todos estos datos, todos estos eventos están registrados para nosotros, ¿verdad? No solamente son documentos históricos confiables, sino que fueron escritos por testigos oculares, ¿verdad? Como decía ahí Pedro, sino viendo con nuestros propios ojos, ¿verdad? Y no solamente ellos lo vieron, sino que muchos otros lo vieron. Entonces, testigos oculares que registran los hechos históricos en presencia de otros testigos oculares, ¿verdad? Tenemos una doble confirmación de los hechos, ¿verdad? Ok. Vemos, por ejemplo, en 1 de Juan 1, del 1 al 3. Julio, ¿lo tienes? Sí. En el principio el verbo era el verbo. No, 1 de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así es. Y 1 Corintios 15, vamos a leer el versículo 5 y el 6. Primera de Corintios 15, del 5 al 6. ¿Cuál lo quieres leer? Sí.
Sí. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Así es. Y cuando se escribió 1 Corintios, había al menos 300 testigos presenciales aún en vida, ¿verdad? Hay un mito, ¿verdad?, que dice que hubo algunas personas que vinieron y manipularon los textos bíblicos y con las traducciones ha cambiado, digamos, lo que estaba en esos documentos, ¿verdad? Ahora, dice que estas personas eran, hay muchas teorías, pero hay quien dice que eran unos monjes, ¿verdad?, que se dedicaron a hacer todas estas copias y a cambiar pues todos estos datos en los documentos, ¿verdad? Y realmente este mito inicia desde el punto de vista de que los documentos originales no existen, ¿verdad? Así es que las personas que hacen este tipo de argumento piensan que ya nos atraparon ahí, ¿verdad? Pero con esto que dicen, es que no existen los documentos originales, ¿verdad? Esto debiera de ponernos nerviosos, esto debiera de asustarnos. Vamos a analizar un poco esto. Si estas personas hubieran querido cambiar lo que está en la Biblia, hubieran tenido que haber hecho una conspiración, ¿verdad? Por ejemplo, mencionábamos la semana pasada que en el Nuevo Testamento tenemos más de 20,000 manuscritos o porciones de manuscritos, ¿verdad?, para lo que es el Nuevo Testamento. A lo mejor no se parece mucho, ¿no? Entonces, bueno, un número pues pequeño, ¿verdad? Pero cuando lo ponemos a la par de otros textos históricos, por ejemplo, en el caso de las guerras gálicas de Julio César, es a través de estos documentos que conocemos lo que hizo Julio César, ¿verdad?, de sus conquistas y todo eso. Tenemos 10 manuscritos, solamente 10 en la actualidad, de las guerras gálicas de Julio César. De la poética de Aristóteles tenemos 5 manuscritos, ¿sí? Cuando se trata de los escritos de Heródoto, tenemos 10 manuscritos. Cuando hablamos de los escritos de Homero, ¿verdad?, la Ilíada, alguien ha tenido oportunidad de leerla, tenemos 10 manuscritos, ¿sí? Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento tenemos 20,000 manuscritos o porciones de manuscritos, ¿verdad? No se acercan ni a los talones, ¿verdad? No es ni el 1%, ¿sí? Así que dicen, bueno, es que no tienes los originales, ¿no? Ok, vamos a volver a analizar esto. Guerras gálicas de Julio César. El primer documento que tenemos en la actualidad, que es la última copia, o más bien la copia más cercana al original, tiene 900 años de diferencia entre el original y la primera copia que tenemos, que digamos que se conserva en la actualidad. 900 años, ¿verdad? Cuando se trata de Aristóteles, como yo lo mencionaba la semana pasada, entre el original y la primera copia que tenemos pasaron 1400 años, ¿verdad? Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, como lo veíamos la semana pasada, realmente estamos hablando de 10 a 20 años de los originales, ¿sí? Menos de 50 años. ¿Sí? Y si lo pones en relación, tenemos documentos que podemos poner en nuestras manos que datan de menos de 50 años de los originales, ¿verdad? En comparación
a estos otros documentos que hemos mencionado, que son 10 siglos, ¿verdad? O mucho más. Así es que si esas personas hubieran querido cambiar algo en la Biblia, tuvieron que haber cambiado 20,000 documentos, ¿verdad? Ahora, esto solo es el nivel 1 de conspiración, ¿verdad? Porque en las conspiraciones también hay niveles, ¿verdad? Entonces, el nivel 2 sería las traducciones, o sea, los escritos en la Biblia, obviamente del Nuevo Testamento, son, a excepción del libro de Mateo, que es en hebreo, todo el resto son en griego, ¿verdad? Y esos documentos originales se tradujeron a lenguaje cóptico, a siriaco, a latín, ¿verdad? Entonces, si estas personas hubieran querido modificar la Biblia, tenían que haber sido políglotas, ¿verdad? Tenían que haber cambiado todos los documentos en griego, todas las copias que se tradujeron en cóptico, en latín y en siriaco, ¿verdad? Y tuvieron que haberlas modificado todas y tuvieron que haber regresado al lugar donde las tomaron sin que nadie se diera cuenta y sin que nadie se diera cuenta de las modificaciones que le hicieron con la tinta. Ok, ese es el nivel 2, ¿verdad? Ahora vamos al nivel 3. Nivel 3 de conspiración, los padres de la iglesia, ¿verdad? Los padres de la iglesia tenían un mal hábito. Tenían el mal hábito de citar los documentos bíblicos. ¿Sí? Si no tuviéramos ninguno de esos 20,000 documentos y tuviéramos nada más las citas de los padres de la iglesia, podíamos reconstruir el 95% del Nuevo Testamento, solamente por las citas que hicieron los padres de la iglesia del texto bíblico, ¿verdad? Entonces, si estas personas modificaron los documentos, tuvieron que haber modificado los 20,000 documentos y las copias en los 3 idiomas, y además tuvieron que ir a los padres de la iglesia para cambiar todos los documentos que ellos escribieron de las citas al Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto es una locura, ¿sí? Así que, ¿por qué creemos en la Biblia? ¿Verdad? Porque es una conexión confiable de documentos históricos, escrita por testigos presenciales durante la vida de otros testigos presenciales, ¿verdad? Ahora viene lo bueno, ¿verdad? Estos documentos informan de eventos sobrenaturales. Vamos a leer en 2 de Pedro 1, vamos a leer los versículos 17 al 18. Segunda de Pedro 1, 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una vez que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así es. Ahora tenemos esto, eventos sobrenaturales. No eventos sobrehumanos, ¿verdad? No es que te pongas así como Hulk, ¿no? Y puedas lograr ciertas cosas. No, esto es sobrenatural, esto está por encima de lo natural, por encima de todo lo que pudieras lograr o alcanzar, ¿verdad? Eventos sobrenaturales, no importa qué tan bueno seas, no lo puedes hacer, ¿verdad? No estamos hablando de curaciones psicosomáticas, estamos hablando de una mujer que tenía un problema
de sangre, ¿verdad? Que fue curada instantáneamente, que algunos decían que a lo mejor tenía un cáncer cervicuterino, ¿verdad? No estamos hablando de cosas, no estamos hablando de cosas que sean así como mágicas, ¿verdad? Estamos hablando de eventos sobrenaturales. ¿Se acuerdan de aquel hombre con la mano seca? Jesús no dijo nada. Le dijo, a ver, muéstrame la mano. Y saca la mano, ¿y qué pasa? Ya está sana, ¿verdad? Ni siquiera tuvo que darle órdenes a la mano, ni siquiera tuvo que decir el hocus pocus, o sea, simplemente lo pensó. Y la mano sana, ¿verdad? Estamos hablando de ciegos de nacimiento que pueden ver, estamos hablando de sordos de nacimiento que oyen, estamos hablando de mudos de nacimiento que hablan, estamos hablando de paralíticos de nacimiento que caminan, ¿verdad? Estamos hablando de eventos sobrenaturales, personas que se curaron instantáneamente. Como cuando platicábamos que Jesús les dice a sus discípulos, crucen el lago, allá los veo del otro lado. Y más tarde en el bote de repente ven ahí como algo que viene caminando y se asustan porque piensan que es un fantasma, ¿verdad? Y alguno de los discípulos le pregunta al otro, oye, ¿y Jesús dijo cómo iba a venir? ¿Cómo iba a cruzar? No, pues no dijo, pues ahí viene. No, o sea, venía caminando sobre el agua, ¿verdad? Realmente eventos sobrenaturales, ¿verdad? O el más increíble, el viernes muerto, el domingo resucitado. No estamos hablando, como decíamos, de cosas tipo Nostradamus, estamos hablando de profecías específicas. Como mencionábamos el Salmo 22, ¿verdad? Vamos a tocar un poco esto, vamos al Salmo 22, vamos a leer versículos 1, versículo 6. Ya habíamos explicado el 1, ¿verdad? Pero vamos a leer el 1, el 6. Obviamente esto es el inicio, el 1 es el inicio de lo que Jesús apunta hacia esta profecía que se está cumpliendo con su crucifixión. Lee el 1 y lee el 6. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas yo soy gusano y no hombre. Porque estás tan lejos de mi salvación desde las palabras de reclamo. Así es. Y el 6 es, mas yo soy gusano y no hombre, propio de los hombres y despreciado del pueblo. Así es, y ahí lo tienes, despreciado por todos, ¿verdad? Que decían, crucifícate. Vamos a leer el versículo 15. Salmo 22. Salmo 22. Con un tiempo se secó mi vigor y con mi lengua se cerró mi paladar y me has puesto en el polvo de la mano. Así es. Y en ese momento Jesús dice, tengo sed, ¿verdad? Versículo 16. Versículo 16, después, ¿verdad? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies, ¿verdad? Está detallando con una claridad impresionante
la crucifixión. ¿Y quiénes son los perros? ¿Cómo le decían los judíos a los gentiles? Les decían perros, ¿verdad? Los romanos están crucificando a Jesús. Versículo, ¿cuál leímos? 17. Ok, 17. Con tal puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Contar cuento todos los huesos, ¿verdad? Porque cuando llegaron para romper las piernas, ya había exhalado el espíritu y no tuvieron que romper ninguno de sus huesos. Por eso pueden contar todos sus huesos. Ok, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Verdad? Pareciera que estamos leyendo los evangelios, ¿verdad? ¿Por qué echaron suertes? Porque era una túnica púrpura y el color púrpura era un color que se producía en la tela por el extracto de la tinta de los moluscos. Y entonces para teñir toda una ropa tenías que juntar miles de moluscos, entonces era carísimo, ¿verdad? Entonces dijeron, no, pues no la rompamos, mejor vamos a echar unos dados, unos volados y a ver a quién le queda, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy cara, se pudo haber vendido muy bien, entonces echaron suerte por sus vestidos, ¿verdad? Realmente, como mencionábamos, esto fue escrito 800 años antes, la crucifixión no se había inventado, ¿verdad? Por eso Pedro puede decir que presenciaron estos eventos. Vamos a seguir leyendo allá 2 de Pedro. Vamos a leer ahora el versículo 19, ahí mismo del capítulo 1, 2 de Pedro 1, 19. Lupita, ¿lo tienes? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es. Es por eso que podemos acercarnos a la palabra con confianza. Tenemos la palabra profética más segura. Profecías específicas, ¿verdad? Con lujo de detalle se relata la crucifixión de Jesucristo. Y muchas otras, ¿verdad? Su padecimiento, como lo vemos en Isaías 53, y muchas otras, ¿verdad? Profecías específicas, a la cual hacemos bien en estar atentos, ¿verdad? Versículo 20. ¿Qué lo tienes por allá? Ángel, ¿lo tienes? Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. No. 2 de Pedro 1, 20. Entendiendo primero eso, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Así es. Entonces, ellos afirmaron que estas palabras eran de Dios y no suyas, ¿verdad? Por eso se cumplieron las profecías. Cientos o miles de años después, ¿verdad? Por eso se usan frases como, y así dice el Señor. Y el Señor habló a Moisés diciendo, y Dios le dijo a Abraham. Esas son las palabras de Dios y no las palabras de los hombres, ¿verdad? Ahora, aquí viene otro problema, ¿verdad? Es que esto fue escrito por hombres, ¿verdad? Y entonces, si fue escrito por hombres, pues no es confiable, porque pues está propenso a tener errores, ¿no? Entonces lo escribieron hombres y entonces no es confiable, ¿verdad? ¿No te ha tocado esa? Bueno, yo no sé si te tocó en la escuela el libro de álgebra de Bandor. No. ¿Sí?
¿Alguna vez escuchaste que algún compañero recibiera su calificación del examen y se parara y dijera, no, es que yo no estoy de acuerdo con esa calificación? Porque ese libro de álgebra de Bardot lo escribió un hombre y como lo escribió un hombre no es confiable. O sea, es una falacia, ¿verdad? O sea, que lo escriban hombres no significa que los documentos no sean confiables, ¿verdad? Así es que realmente la pregunta que hacemos no es si es confiable porque lo escribieron hombres, ¿verdad? La pregunta, como veíamos la semana pasada, ¿es confiable lo que está escrito? ¿Es históricamente correcto? ¿Es internamente consistente? ¿Está corroborado? ¿Verdad? ¿Qué es corroboración? ¿Qué corroboración le podemos dar a la escritura? Bueno, tal vez 3 idiomas: griego, hebreo y arameo. 3 continentes: Asia, África y Europa. Más de 40 autores, la mayoría de los cuales nunca se conocieron, que escribieron durante un periodo de 1500 años, que relatan una historia singularmente entretejida, ¿verdad? La gente dice también, otro argumento, bueno, es que tú crees en la Biblia, pero yo soy un hombre de ciencia, ¿verdad? Y a menos que puedas demostrarlo científicamente, no lo voy a creer. Y como mencionábamos la semana pasada, el método científico es primeramente observable, medible y repetible. Y los eventos históricos se comprueban no por el método científico, sino por el método histórico, ¿verdad? Como cuando estás en una corte. Imagínate que te están enjuiciando porque te robaste algo, ¿sí? Y de repente llegan 500 testigos que pueden decir que tú no fuiste. Van a ser más que suficientes para que se compruebe tu inocencia, ¿verdad? Así es que realmente, ¿por qué creemos la Biblia? No porque me criaron de esa manera, no porque la probé y funciona para mí, sino creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una colección confiable de documentos históricos, escrita por testigos presenciales durante la vida de otros testigos presenciales. Estos documentos relatan hechos sobrenaturales que dan cumplimiento a profecías específicas y claman ser de autoría divina en vez de humana, ¿verdad? Ahora, como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Realmente es la palabra de Dios en la que debemos confiar. No en nuestras ideas, no en nuestro intelecto, no en nuestro buen razonamiento, ¿verdad? No en nuestro sentido común, en la palabra de Dios. Y debemos de dudar de todo lo que proviene de muchas falsas enseñanzas que hemos aprendido como verdad. Así es que, ¿qué hicimos hoy? Bueno, acabamos de responder lo que es actualmente la pregunta más importante. ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Por qué la Biblia y no otro documento? ¿Verdad? Porque es confiable. Así es que el desafío que tenemos es enseñar de una manera clara la palabra de Dios, poder articular nuestra fe de una manera razonable, ¿verdad? Enseñar que la Biblia tiene la respuesta a todo lo que necesitamos para nuestra vida, ¿verdad? Debemos aprender
de ella y aprender cómo enseñarla, ¿verdad? Y para poder explicar esto, solo tienes que entender este pasaje, ¿verdad? Y cuando te hagan esta pregunta, abre tu Biblia, 2 de Pedro 1, del 16 al 21, ¿verdad? Y explicar desde la Biblia todas las interrogantes que cualquier persona pudiera tener. Lo que no debemos hacer y lo que la mayoría de las personas quieren que tú hagas es cuando te preguntan, quieren que tú cierres tu Biblia. Nunca lo hagas, ¿verdad? O sea, es como, imagínate a 2 guerreros, ¿verdad? Y entonces están estos 2 guerreros y de repente son enemigos, obviamente, ¿no? Se encuentran en el camino y entonces ve uno al otro y saca la espada, ¿verdad? Y entonces el otro le grita, no, espérate, es que yo no creo en las espadas. Entonces el guerrero que tiene desenvainada su espada puede hacer 2 cosas. Puede explicarle con todos los argumentos por qué las espadas son peligrosas, ¿verdad? Puede hablarle de metalurgia, puede hablarle de muchas cosas, ¿verdad? O puede agarrar la espada y empezarlo a cortar. ¿Sí? Eventualmente la persona que no cree en las espadas se va a dar cuenta que las espadas son peligrosas, o si no, ya no va a ser importante, ¿verdad? Porque ya va a estar muerto. Dijo 2 de Pedro del 1 al 16. 2 de Pedro 1, del 16 al 21, perdón. Así es que tú no guardas tu espada, tú usas tu espada. Eventualmente las personas se van a dar cuenta de la verdad en la palabra, o eventualmente ya no va a ser relevante, ¿verdad? Pero no te apartas de la palabra de Dios, la usas para responder a todas las dudas, incógnitas y preguntas que te puedan hacer, ¿verdad? Así es que realmente cuando nos preguntan acerca de la confiabilidad de la palabra de Dios, no es algo que esté oculto, no es algo que no podamos conocer, es algo claro en la palabra, ¿verdad? Y si después de explicar de manera clara todos y cada uno de estos puntos, quieres añadirle la cereza al pastel y decir, lo probé y me funcionó, lo puedes hacer, ¿verdad? Después de explicar de manera clara el por qué está fundamentada nuestra fe de una manera sólida, ¿verdad? No sé si tengan preguntas. Hoy nos fuimos un poco más despacio. ¿Todo bien? Bueno, vamos a orar para terminar. Vamos a darle gracias a Dios. ¿No quieres dar gracias? Amado Dios, cuántas gracias te damos en esta mañana por tu permitir esta enseñanza, Padre. Gracias por traer tu palabra a nuestras vidas, por tu seguir alimentando nuestro espíritu, Padre. Te agradecemos por este tiempo que tú dispones en nuestros corazones para poder llegar. Te queremos pedir, Dios, que lo que hoy hemos visto y aprendido nos lleves a llevarlo a cabo en nuestra vida, Dios, que nos lleves a vivirlo. Te pedimos, Padre, que tú nos sigas escribiendo en tu palabra, que nos sigas enfrentando, Padre. También te pedimos que tú sigas haciendo este trabajo. Te pedimos que sigas teniendo cuidado de la vida del pastor, de su familia, de cada una de las personas que aquí nos congregamos, Padre. Te pedimos que guardes estos tiempos, que nos sigas trayendo con la mejor disposición a escuchar tu palabra, y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Nos vamos a cantar, ¿no? Ahora sí nos veo que... Saludos a los que nos están viendo por internet, que Dios los bendiga.